Le contamos más temprano de este suceso que ocurrió ayer y que vamos a ver en qué termina, en donde estaban reunidos los consejeros electorales del INE y en un momento dado irrumpió la secretaria ejecutiva del instituto para decir que se había recibido una notificación urgente delicada en relación a las organizaciones que están buscando su registro como partidos políticos. Ayer en esa comisión se aprobó finalmente que se dé este registro a 4 organizaciones, pero vamos a ver qué pasa en el pleno del Consejo General del INE que tiene lugar el día de hoy, si no me equivoco, es hoy mismo. El tema aquí es que la UIF de la Secretaría de Hacienda entregó a la Secretaría Ejecutiva del INE información delicada respecto de estas organizaciones. Están en la línea y en este enlace Edgar Garza Ancira, que es presidente nacional de Que Siga la Democracia, que es una de estas 4 organizaciones. Bienvenido, Edgar, bienvenido al programa. Carmen, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Igualmente, estamos también, ya enlazamos, ¿verdad? Está también Emilio Álvarez y Casa, que es promotor de Somos México, que es otra de las organizaciones que tendría el registro. Vamos a ver qué pasa porque han colocado un ingrediente de esta naturaleza. Emilio, buen día, bienvenido. Hola Carmen, buenos días. Qué gusto saludarte y por tu conducto al auditorio de Aristegui Noticias. Edgar, buenos días, gusto saludarles. A los dos, gracias. Edgar Garza. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió? ¿Qué es esto? Mira, un saludo, Emilio, también. Pues fíjate que, como bien lo comentas, la secretaria irrumpió por primera vez en la historia de las sesiones que pueden llevar a cabo alguna comisión. Irrumpió, de cual se vio y se notó la molestia de prácticamente todos los consejeros, de todas las consejerías. Es muy importante remarcar que la consejera Carla Humphrey comentó que ella en repetidas ocasiones había solicitado al INE, preguntado al instituto si se había dado vista o preguntado alguna información, en este caso a la UIF o a alguna otra institución, y le habían comentado que no, que de ninguna manera. El 23 de abril salió forzosamente de alguna consejería que solicitan información de algunas de las agrupaciones, no de todas, y de algunos de los personajes, lo cual hay algo bien raro que me gustaría comentar y hacer hincapié. Que Siga la Democracia, que participó en la revocación de mandato, fue fiscalizado por el INE. Que Siga la Democracia, que firmó el convenio de coalición con Morena para los comicios del 2024 para llevar hoy a nuestra presidenta, también estuvo fiscalizado por el INE. Como agrupación, cuando nos convertimos en APN, también llevamos el proceso de fiscalización, y ahorita para ser partido político también llevamos el partido de fiscalización, donde se dice que estas 4 organizaciones pues cumplimos con todos los requisitos para poder ser partido político, y se irrumpe sin el conocimiento de todas las consejerías que se había solicitado esa información y sin que les anunciaran que ya había llegado cierta información, la cual no es contundente. Es importante, y creo que Emilio también lo debe conocer perfectamente bien, en septiembre del 2022 a una de las agrupaciones se le niega el registro por algún ministro de culto. Dice, oye, es que hay que revisar esto, por eso no te doy el registro. Y 3 años después dicen, efectivamente no era un ministro de culto. Entonces creemos que de alguna forma quieren llevar a que se tenga que seguir revisando y no dar el registro, pero realmente no hay algo contundente, no se llevó el proceso como se tenía que haber llevado, y los consejeros, no solamente de esta comisión, sino los consejeros en su totalidad no estaban enterados de esto, y entiendo que al día de hoy a algunos ya les llegó la información, pero no a todos les ha llegado. Hoy, como bien lo comentas, sesionan a las 4 y terminando esa sesión, no sé si a las 5, 5:30, 6, hay una sesión extraordinaria para que se dé la votación si podemos ser o no ser partidos políticos. Pues ahí está la moneda en el aire. Edgar Garza Ancira, presidente nacional de Que Siga la Democracia. Emilio Álvarez y Casa, promotor de Somos México. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, efectivamente nos desconcertó. No es una práctica común, no es algo que tenga precedente. Nos enteramos al estar atendiendo la sesión. Como los consejeros dijeron que no tenían información. Varios de ellos y ellas así lo manifestaron.
causó sorpresa de una información que llegó la noche anterior, en la noche del martes, a la Secretaría Ejecutiva, y 14 horas después fue dada a conocer. No es para nada un trámite habitual. Ha generado, sí, preocupación. Y, digamos, ¿por qué hay la obligación de sesionar el día de hoy, el día 25? La ley establece un periodo de 60 días para que el INE responda a las solicitudes de los partidos. Todos tuvimos nuestras asambleas nacionales, las organizaciones solicitantes, hacia fines de febrero. Durante el mes de marzo, el INE, digamos, se dedicó a sustanciar los expedientes y aproximadamente a fines de marzo le dio entrada formal. A partir de ahí corren los 60 días. Esos 60 días vencen hoy. Digamos que entonces estamos ante un plazo de ley. Hoy hay programadas 3 sesiones. Hay una sesión ordinaria programada a las 16 horas y a su término hay programadas 2 más, una extraordinaria y una especial. En la extraordinaria se van a desalojar temas que tienen que ver con procedimientos especiales de investigación del INE y la última de ellas sería el tema de los registros. No contamos con los elementos, digamos, en el caso de Somos México, tenemos observaciones alrededor del 2% de nuestros ingresos, son observaciones menores. Son temas que tienen que ver que si hay un registro fiscal de alguna factura mal o que si alguien faltó de comprobar algunas sillas, una cosa así, son temas menores y no tenemos ningún problema. A lo largo del año en el que se fue haciendo el ejercicio para la constitución de esta nueva fuerza política, hemos recibido auditorías del INE y hemos tenido distintos señalamientos mismos que hemos ido contestando. En el caso de Somos México tenemos confianza de que el proyecto de registro como se ha enviado avance. Hay una controversia establecida ya con respecto a que se nos quiere limitar el uso de la palabra México, el uso de la expresión MX e incluso el color rosa. Eso será un tema que vamos a tener que contravenir en el tribunal porque ya hay un precedente, Carmen. El año pasado, en el 25, Fuerza 27, que era la segunda versión de Fuerza por México, ese partido que promovió Pedro Aces, contravino ante el INE y luego ante el tribunal nuestro color y emblema. Y en junio del 25, el magistrado Felipe de la Mata, votado por unanimidad, estableció que no había controversia y podríamos entonces usar esos colores, esos emblemas. También mencionó que llevamos ya 18 meses utilizando esto con autorización del INE. En febrero del 25, el INE nos autorizó a usar esos nombres. En febrero del 26, a la solicitud formal de construir un partido político nacional, habiendo avalado nuestra Asamblea Nacional, otra vez recibimos esa validación. Y resulta de llamar la atención que 18 meses después quieran decirnos que no podamos usar ni esos emblemas ni ese nombre. De hecho, el acuerdo, el proyecto de acuerdo, Carmen, mandata a que cambiemos el emblema, porque nuestro emblema dice Somos MX. Hay un alegato que nos parece fuera de forma, porque la Federación Mexicana de Fútbol hizo una campaña de Somos México. Solo hay que advertir que nosotros tenemos el registro previo a esa campaña. Y tenemos toda la documentación correspondiente. Incluso hay jurisprudencia anterior. En el caso de la expresión MX, hay jurisprudencia ante el Tribunal Electoral de que no aplican las marcas comerciales para los partidos políticos. Eso ya está establecido por el propio tribunal. En todo caso, eso será una disputa posterior. Tenemos confianza de que el día de hoy, que parece ser una larga sesión, Carmen, parece que son 3 sesiones, eso que se conoce como pegadas o de caballito, habrá que ver los términos de las discusiones. No tenemos los elementos ciertos, Carmen, para ver cuáles son los contenidos de las observaciones y los expedientes. Pareciere que hay pues distintos niveles de información en las consejerías del INE.
Pareciera ser que hay elementos diferenciados entre el aparato y el Ejecutivo, las direcciones ejecutivas y las consejerías del INE. Y por lo menos lo que vimos ayer en la sesión de prerrogativas, eso quedó así de manifiesto en un hecho que no tiene precedente, Carmen. Sí, no tiene precedente y veremos cómo procesan esto en el órgano colegiado sigue siendo colegiado en la materia que se puede, el órgano colegiado del INE para efectos de ratificar o no lo que se decidió ayer, que fue sí otorgarles a ustedes, a las 4 organizaciones, el registro como partidos políticos. Este es un ingrediente que no se esperaba y que vamos a ver cómo lo procesan los propios consejeros, que son los que tienen derecho a voto, y los representantes de los partidos, a ver cómo discuten en el Consejo General. Sí, va a ser una discusión fundamental porque es una cosa pues inédita. Déjenme recuperar o asociar este tema a lo que vimos recientemente, que fue una legislación que se aprobó también en Fast Track, que tiene que ver con la posibilidad de anular elecciones si se demuestra que hay intervención extranjera, si se demuestra que hay una injerencia indebida, y se abrió la puerta para que los partidos que así lo decidan puedan también, en otro ámbito de las reformas, puedan también ser revisadas sus candidaturas en función de lo que tenga como información la Fiscalía General, la UIF, la Comisión Bancaria y de Valores, etcétera. ¿Qué tan primo hermano es esto de aquello, Emilio? Fíjate que esa legislación es una legislación muy imperfecta, es una legislación que genera grandes vacíos y que le pone de suyo al INE un conflicto. Por supuesto que es importante que se avance en evitar la participación del narco en los procesos electorales en cualquier término, en la financiación, en las campañas, en las amenazas a candidatos, incluso en estos hechos de homicidio. Las pasadas elecciones fueron las más violentas, Carmen. La tormenta en la que estamos metidos como país en la relación con Estados Unidos por el caso Rocha y 9 servidores públicos más de Sinaloa tiene que ver justo por eso. La denuncia que se hizo de las elecciones en el 21, de la participación de narcotráfico para favorecer el triunfo electoral de Morena en Sinaloa y en otros lugares. Múltiples denuncias se hicieron en ese entonces. Luego también se hicieron en Michoacán. Silvano Aureoles estuvo afuera de Palacio Nacional con demostraciones. De hecho, el Tribunal Electoral anuló las elecciones de 4 municipios completos por intervención del narco. Y en Somos México hemos insistido de manera reiterada que partido o candidato que tenga financiación o participación o complicidad con el narco debe perder el registro. Eso no hay duda. Pero en lugar de entrarle a una discusión país, a una discusión de Estado, de cómo combatir este cáncer en la democracia mexicana, hicieron una norma que más bien parece una medida hecha a favor, en una especie de rompas en caso de emergencia por si Morena pierde las elecciones, ¿no? Pareciera que hicieron una norma ahí bastante wishy-washy, una cosa bastante mal hecha, y abre una ventana de discrecionalidad tremenda para que en caso de tener una derrota electoral se apele a una nueva forma de nulidad electoral bastante mal diseñada, Carmen. Y claro que hay elementos de preocupación cuando hemos visto en las conferencias de las mañaneras que se presentan y exponen datos personales de periodistas o se ponen datos de actores de la sociedad civil o directivas de organizaciones de la sociedad civil violando información confidencial, violando leyes en materia de transparencia y datos personales. De manera que claro que hay reserva y claro que hay una enorme preocupación que esto sea utilizado no como una forma legítima y pertinente para combatir la participación del narco, que de suyo hay una complicidad en grandes sectores. El caso que pongo de Sinaloa es solo un ejemplo, pero hay múltiples denuncias más y la controversia que existe de gobernadores que han perdido la visa en Estados Unidos es solo un ejemplo de esa dificultad. Por eso es tan importante entonces tener en cuenta que la norma que se aprobó no solo es imperfecta, sino que abre el riesgo, en mi opinión fundado, de que sea utilizado más como un instrumento de salvaguarda para mantener por el régimen el poder a cualquier forma, Carmen.
Ni más ni menos, pues ahí está este programa. Nos vamos, Edgar. ¿Qué esperarían para este día? ¿Qué expectativa tienen para efectos del Consejo General del INE y lo que resuelva si ratifica o no el registro a estos 4 partidos políticos? ¿Qué esperarían hoy? Mira, Carmen, yo espero que se muestre un instituto, que el INE se muestre fuerte, que se muestre democrático. Ya se vencieron los plazos. Ya cumplimos con el tema de fiscalización. Quiero retomar algo que dijo Emilio, que es muy importante. Hoy hacen una solicitud a la UIF que entrega un reporte en 2 meses. Y hace varios meses hay temas nacionales y temas internacionales de ciertos personajes donde la UIF no ha intervenido o no hay una resolución. Yo creo que hoy los consejeros tienen que validar a estas 4 nuevos partidos políticos, porque cumplimos en tiempo, cumplimos en forma y no podemos quitarle a alguien por alguna especulación, por algún procedimiento fuera de tiempo, fuera de lugar, que no se ha cumplido. Yo creo que la democracia se tiene que mostrar ahora, y creo que el Instituto Nacional Electoral tiene que dejar en claro que son independientes y que están cumpliendo las normas y están cumpliendo las reglas, porque lo que pasó ayer es inédito, ¿sí? Es fuera de lugar. Y lo que dice Emilio, creo que hoy con este mensaje nos vamos a dar cuenta si se quieren mantener de manera vitalicia en el poder o efectivamente estamos construyendo una democracia, estamos construyendo una participación de las y los mexicanos. Entre las 4 agrupaciones somos casi 1,5 millones de personas que deciden participar y deciden entrar a la política hoy en México, y creo que no por alguna persona tienen que quitarle ese beneficio a las y a los mexicanos, Carmen. Pues ahí está el tema. Seguiremos muy de cerca la sesión de hoy de las 4 en el INE. Por lo pronto, Emilio Álvarez y Casa, gracias por estar aquí desde esta promoción, Carmen, que haces de Somos México. Gracias, Emilio, y buenos días. Gracias, Edgar Garza Ancira, presidente nacional de Que Siga la Democracia. Gracias, Edgar. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta luego. A los dos, gracias.